Bienvenidos estudiantes de la asignatura Introducción a los medios tradicionales y digitales. Mi nombre es Blanca Castejón y en esta unidad temática vamos a indagar acerca de la trayectoria que ha tenido el periodismo en la historia de la humanidad, entendiendo que la búsqueda del ser humano por comunicar cada vez sus necesidades, ese impulso poderoso que ha tenido para transmitir información, lo ha llevado desde realizar jeroglíficos, la invención de la imprenta, desarrollar diferentes tecnologías, hasta llegar a la prensa escrita, la televisión, la radio y los medios digitales. Vamos a abordar acerca de esta historia, que es la historia del periodismo. Para muchos, el periodismo tiene sus raíces en la época romana, en el año 59 a.C., en los tiempos en que Julio César implementó el acta diurna para comunicar a los ciudadanos todo lo relacionado con lo que hacía en su reino. En aquella época no solo aparecieron los edictos, sino también noticias de sociedad, sucesos y comentarios. Más adelante, en la Edad Media, las prácticas escritas con la finalidad informativa cayeron en desuso, aunque algunos reyes escribían crónicas y también relataban hazañas de guerreros, y de esta manera se ascendió a la conocida tradición oral. Más adelante, la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV significó una gran revolución para las publicaciones de material escrito. Después de esto, empezaron a aparecer hojas con información sobre diversos sucesos, y finalmente, en el año 1457, se publicó el primer periódico impreso llamado el Nürnberger Zeitung en Alemania. Con el tiempo, estas publicaciones fueron adquiriendo una periodicidad determinada y en el siglo XVII se extendieron por Europa y América. Los primeros grandes periódicos fueron la Gazette de Francia en 1631, considerado el primer periódico que trataba asuntos políticos y diplomáticos. El The Daily Courant en 1702, que fue el primer diario en la historia que creó esa significación, esa división entre la información y la opinión, que se convertirían en una tradición diferenciada en el periodismo y ahí en adelante. La historia del periodismo se divide en dos grandes etapas: la etapa artesana y la etapa industrial. La primera corresponde a los inicios de la prensa hasta la segunda mitad del siglo XIX y la segunda de la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. La etapa artesanal fue producto de un hombre o de muy pocos, y sus labores la ejercían con propias ediciones, sin organización empresarial o división marcada del trabajo tanto manual como intelectual. La etapa industrial comprende una división del trabajo junto con una especificación del oficio o profesión del periodista y por ende la consecuente organización empresarial que produce y vende el bien o mercancía de que tiene el periodismo, que es la noticia. También aumentó la dependencia de la prensa de los avisos publicitarios, pues utilizaban dichos ingresos para pagar los impuestos, lo cual tuvo fruto en el siglo XIX. En cuanto al contenido, el periodismo seguía tratando temas políticos, ideológicos y doctrinarios con nuevas ideas y una lucha por el cambio. Más adelante, el periodismo atraviesa por una evolución frente a las nuevas tecnologías. Los avances y desarrollos tecnológicos aumentaron mucho más a partir del siglo XX, lo que causó la expansión de los medios y la constitución de grupos de multimedia. Para este momento, los periodistas debían repartir su tiempo y trabajo en un diario de papel, el digital y la pantalla televisiva, además de las investigaciones pertinentes de cada tipo de información. A partir de este momento, el periodismo impreso ha tenido que competir con otros medios de comunicación, tales como la radio, la televisión y otras tecnologías. Se habla de la desaparición de periódicos impresos, pero en la actualidad aún se siguen publicando. No obstante, las publicaciones escritas se han adaptado a las nuevas tecnologías y tienen su espacio en los medios digitales.